Lunes, semana 12, el tiempo ordinario par. No juzguemos, solo Dios puede juzgar y calibrar con justeza. Mateo 7, del 1 al 5. No juzguen y no serán juzgados. Continuando su discurso, Jesús comenta sobre el nocivo hábito de juzgar a los demás sin misericordia. No juzguen a los demás y no serán juzgados, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. En primer lugar, en este tema del juicio a los demás, Jesús también avanza sobre la normativa de su tiempo. No se contenta con la norma civilizada de los rabinos que advertían que la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. Una proporción como norma positiva de juicio. Esa normativa de todos los tiempos tiene un efecto boomerang, pues ese juicio a los otros sin amor, sin misericordia, puede recaer de nuevo sobre nosotros mismos. Para Jesús, todo juicio humano que no esté inspirado en la nueva justicia del reinado de Dios es falso, hipócrita y farisaico. Solo Dios puede juzgar y calibrar con justeza sobre el ser y el proceder de las personas. Como dice Santiago, uno solo es legislador y juez, el que puede salvar o perder. En cambio, ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Jesús nos invita a cambiar nuestra fácil manera de proceder al juzgar a nuestro prójimo y a superar los prejuicios sobre los demás. En segundo lugar, para completar su reflexión, Jesús usa la metáfora de la pelusa y de la viga y nos invita a la autocrítica. Pide que miremos la viga que hay en nuestro ojo antes de llamar la atención al otro por la pelusa que hay en el suyo. Pone de relieve la desproporción hiperbólica entre ambos. Nos invita a una mirada reflexiva sobre nuestras propias fallas y debilidades, de modo a que tomemos conciencia de la gravedad de nuestra situación antes de emitir un juicio inmisericordia sobre el otro. La perspectiva del reinado de Dios nos hace descubrir y experimentar la inmensa misericordia que nuestro Padre Madre Dios ha tenido con nosotros. Y ese mismo abrazo con el que somos salvados por Dios es también el abrazo salvador del Padre con nuestro prójimo. ¿Quiénes somos nosotros entonces para juzgar la pelusa en el ojo del hermano cuando nosotros llevamos una viga en el nuestro? Jesús no prohíbe que nos formemos un juicio moral sobre la conducta de otro ser humano. Lo que condena es el intento de corregir a los demás antes de habernos aplicado a nosotros mismos esa misma norma de conducta. Jesús supera así y con mucho las actitudes civilizadas de comprensión o de tolerancia de los rabinos o de otros pensadores religiosos como Confucio, quien 500 años antes decía que el hombre justo, cuando ve una cualidad en los demás, la imita. Cuando ve un defecto, lo corrige en sí mismo. En tercer lugar, los israelitas habían pecado contra el Señor, sirviendo a otros dioses, exiliándose a sí mismos de su Dios. En consecuencia, Dios permitió que el rey de Asiria invadiera Samaria y deportara a los israelitas de Asiria. El Señor había advertido a Israel por medio de sus profetas, pero los israelitas no hicieron caso y rechazaron los mandatos y el pacto que tenían con el Señor. Por eso el Señor se enojó contra Israel y los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Jesús invita en primer lugar a una actitud sencilla como las palomas, a no creernos superiores a los demás, a dejar de lado nuestro orgullo farisaico de considerarnos jueces de conductas ajenas,
pues solo Dios tiene todos los datos para un juicio acertado sobre cada persona. Recordemos además que nuestro juicio puede tener efecto boomerang y ser juzgados de la misma manera que juzgamos. Y para moderar nuestra tendencia a constituirnos jueces del proceder de nuestro prójimo, el Señor nos invita, más bien, a que echemos antes una mirada a nuestra vida y descubramos nuestras miserias y la misericordia y el amor que Dios tuvo con nosotros. Con qué facilidad también hoy nos atrevemos a ocupar el lugar de Dios para juzgar a nuestro hermano por la pelusa que tiene en su ojo, cuando nosotros tenemos una viga en el nuestro. Jesús no prohíbe que nos formemos un juicio moral sobre la conducta de otra persona, pero sí que intentemos corregirle sin antes haber aplicado esa misma norma de conducta con los otros. Es una llamada a situarnos en esa actitud humilde y agradecida de quien se siente pecador, perdonado y elegido para caminar hacia la perfección, como vuestro Padre del cielo es perfecto. Pidamos al Señor la gracia de un conocimiento profundo de nosotros mismos y de la misericordia que Él ha tenido con nosotros, para saber mirar con ese mismo amor y misericordia el comportamiento de los otros. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.